Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica, la escuela de estoicismo moderno que experiencia tras experiencia, lección tras lección, momento o instante tras momento o instante, vamos construyendo, vamos abriendo y vamos profundizando. Hoy, después de haber terminado el experimento, desafío o viaje del ultraman holístico, comparto contigo algo que he vivido y que me llevo de toda esta experiencia, y cómo el estoicismo me ha ayudado a poder pasar por encima, no diría pasar por encima, sino a poder bailar, a poder lidiar, a poder estar en entornos de alta tensión, presión o estrés realmente cómodo. Y es colocando ante mí todo, absolutamente todo lo que podría llegar a pasar. Ser consciente de que podría romper la bicicleta en la primera etapa y que se acabara el desafío. Ser consciente de que podría tener un calambre mientras hacía los primeros 10 kilómetros de natación del primer día y no haber podido continuar. Ser consciente y ver y darme cuenta y tener presente que podría aparecer un coche en el momento más inesperado y golpearme mientras pedaleaba los 253 kilómetros del segundo día de ciclismo. Darme cuenta que cualquiera de las personas de mi equipo podría tener un imprevisto o un problema y podría marcharse, dejando al equipo cojo y dejándote un mal sabor de boca por decir, alguien de mi equipo se marcha. Tener en cuenta que podrían haber desavenencias entre el equipo y tú. Saber que un gasto inesperado podría ocurrir. Tener presente que nunca saldrías, o muy probablemente nunca salgas a la hora que tendrías que salir, por lo cual todo se retrasaría y tus planes de haber acabado tan pronto y hacer todo lo que querías hacer cuando acabaras pronto no sucederían o cambiarían. Al final, ¿qué hay detrás de todo esto? Y mucho más que me dejo. El control. El querer controlar cualquier cosa que se escapa a ti. Cuando el primer día despertamos a las 5 de la mañana y fuimos a nadar, bueno, primero a meditar a la playa y luego a nadar, nos dimos cuenta que era demasiado pronto, era de noche, apenas se podía ver. Entonces decidimos hacer un poco de tiempo en la playa, lo cual retrasaría nuestra idea inicial, pero era lo que estaba ocurriendo y contra eso no podíamos hacer nada. Cuando llegué al final de la playa de la Patacona, en Valencia, donde vivo, y esperaba ver a mi equipo y no lo vi porque no estaba, yo podría haberme venido abajo mentalmente. Podría haber dicho, estos tíos, podría haber dicho, qué poca consideración. Podría haber creado mi historia en la cabeza, lo cual me hubiera perjudicado a mí y solamente a mí, y luego mi relación con ellos. Pero en lugar de eso dije, debe haber una buena razón para que ellos no estén. Entonces esperé un rato, medité, hice respiraciones y continué. Y al kilómetro volví. Mientras iba haciendo kilómetros, tenía que hacer 10. Y al volver no estaban de nuevo. Y entonces volví a volver
al lugar de donde venía. Y los encontré y hubo un malentendido al dar unas instrucciones. No puedes controlar los malentendidos, porque tú puedes expresar lo que quieres expresar con claridad y la otra parte no entenderlo por cualquier razón. ¿De quién es el problema? ¿De quién es la cuestión? ¿De quién es la culpa? A mi modo de ver, al modo de ver estoico, no es de nadie. No hay culpas. Solo para alguien que ha hecho un progreso de verdad. Si para alguien es la culpa, es para él. Pero ni siquiera alguien que, como dice Epicteto, hace un gran progreso, entiende que no hay culpa. Solo hay cosas que suceden. En la ruta de bicicleta, ¿alguien podía prever que tendríamos el viento en contra? No, pero sucedió. ¿Qué haces? ¿Te frustras? ¿Haces 4 horas y media, 5 horas de bicicleta frustrado, negativizado y con pensamientos estresantes? Eso solo te va a hacer daño a ti. Al llegar, vas a un restaurante donde te prometieron que te invitarían, donde no te prometieron, donde te dijeron que te invitarían, y cuando llega a pagar la cuenta te dicen: te invitamos a los postres. ¿De quién es la culpa? De nadie. Es lo que está sucediendo, simplemente. No hay que cargar un peso innecesario en nuestras espaldas cuando solo está sucediendo y no lo podemos controlar. Pensabas que te ibas a quedar en Altea y finalmente la casa no es en Altea y es en la Nucía, al cual hay 1 hora desde Javia, que es el lugar donde acabaste la primera etapa, y llegas allí a las 11 de la noche cuando te tienes que despertar a las 7 de la mañana para volver a salir. No puedes controlarlo. ¿Qué puedes controlar? Principalmente tu actitud y tus acciones. 5% es lo que pasa. 95% cómo reaccionas a ello. Y al día siguiente, después de todos estos días grandiosos de sol y de calor y de no mucho viento, nadie espera que hayan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora de viento, ¿verdad? Pero las hay. ¿Y qué haces? Seguir hacia adelante, entendiendo que eso es lo que la divina providencia, como decía Marco Aurelio, o lo que la naturaleza te quiere poner delante de ti. Y eso es contra lo que lidias. Parece que no hay más puertos, no hay más subidas. Y cuando hay una subida, tu entrenador te cuenta, es una subida corta, y resulta que es una subida larga, de 5 kilómetros, de un gran puerto. No lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tu actitud, tus acciones, tus reacciones y en parte tus emociones, tus sentimientos. Y eso cambia el juego, porque haces que lo más complejo se vuelva simple. Ese es un trabajo estoico. Ese es el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Hoy, en este tiempo más incierto, desconcertante y caótico que nunca, o que pocas veces hemos vivido como tal, la mayoría de nosotros. Porque eso, el despreciar lo que no puedes controlar, o el dejarlo ir y centrarte en lo que puedes controlar, sabiendo que lo que no puedes controlar, en realidad, hay una pequeña forma de controlarlo, y es controlando cómo reaccionas a ello. Si tú reaccionas a ello de la forma templada, tranquila, justa, sabia, serena, virtuosa, no tienes nada que temer. No hay nada que te pueda vencer, ni siquiera la muerte, la tan temida muerte, un tan temido imprevisto. Estarás por encima de todo ello. Pasarás por encima de ello porque entiendes que es como debe ser, y tú ejercerás tu papel
en el rol en el cual puedas influir. Y esa es una pequeña parte de esos 2 primeros días. En los siguientes vídeos en Escuela de Estoicismo Moderno te contaré otras enseñanzas estoicas que apliqué y que aprendí, que descubrí, que me llevo de esta experiencia vital tan importante que he vivido. Y esto nos deja ese mensaje, ¿no? Que la persona imparable no es la persona más fuerte, sino la persona que sabe hasta dónde llegan los límites de su control y hasta dónde no. Y ejerce un trabajo virtuoso en lo que puedo controlar y en lo que no. ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que añadir? ¿Algo que quieras compartir? Si quieres ver los resúmenes de los 4 días de este desafío, de este ultraman holístico, puedes ir al canal de YouTube o dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y seguimos. Ya queda poco para que el libro Escuela de Estoicismo Moderno vea la luz. Cada día un pasito más. Seguimos, gracias, y el viaje continúa. Somos estoicos.